Bienvenidos. La discusión sobre el papel de las matemáticas en la teoría económica acompaña a la disciplina desde sus orígenes, pero rara vez se examina con detenimiento la justificación que los propios fundadores ofrecieron para su uso. En el contexto actual, marcado por una enorme capacidad de cálculo y por modelos cada vez más sofisticados, suele darse por supuesto que más matemáticas equivale a mejor ciencia, sin preguntarse qué imagen del ser humano y qué concepción de ciencia hacen posible esa identificación. Es por ello que quise compartir los resultados de este estudio que lleva por título De instrumento a dogma, Walras, Jevons y Edgeworth en la metamorfosis del método matemático en economía. Este trabajo se propone precisamente volver al origen, revisar críticamente cómo Leon Walras, William Stanley Jevons y Francis Isidro Edgeworth defendieron la incorporación sistemática del formalismo matemático en la explicación económica y qué supuestos antropológicos y epistemológicos subyacen a ese programa. No se trata solo de enumerar sus argumentos, sino de mostrar qué entendían por ciencia, qué tipo de leyes creían descubrir y qué idea del ser humano está implícita en sus modelos. En primer lugar, reconstruiremos la lógica interna de las justificaciones que estos autores ofrecen a favor del método matemático, atendiendo al contexto metodológico de finales del siglo XIX. En segundo término, analizaremos los fundamentos epistemológicos que hacen plausible su programa, la analogía con la física, la noción de ley natural y la posibilidad de cuantificar la utilidad o el placer. Finalmente, discutiremos los problemas que surgen cuando las matemáticas dejan de ser solo un instrumento y pasan a moldear la propia estructura de la teoría económica. El marco de la lectura se inspira en la propuesta de que toda explicación teórico-económica descansa en una antropología subyacente, desde la cual se construyen los modelos. Las matemáticas pueden funcionar como un lenguaje para derivar consecuencias de esa estructura o formar parte de la propia estructura semilla que gobierna la teoría. A partir de esta clave, preguntaremos si Walras, Jevons y Edgeworth usan las matemáticas porque el fenómeno económico lo exige o porque su concepción del ser humano está ya formulada en términos cuantitativos y mecánicos. Partamos con Leon Walras. Walras distingue entre economía pura, economía aplicada y economía social, y sitúa el debate sobre las matemáticas en el ámbito de la economía pura. Esta sería, según sus propias palabras, la teoría de la riqueza social considerada con el carácter de una ciencia físico-matemática. El punto de partida es claro, el valor de cambio es una magnitud. De ahí su famosa afirmación de que el valor de cambio es pues una magnitud y puede verse desde ahora una magnitud determinable. Y si las matemáticas en general tienen por objeto el estudio de las magnitudes de este tipo, es cierto que existe una rama de las matemáticas que es la teoría del valor de cambio. A partir de esta premisa, Walras propone una analogía directa con la mecánica. Si en física se estudian magnitudes como fuerza, masa o velocidad, en economía pueden estudiarse de modo análogo precios, cantidades ofrecidas y demandadas, e incluso la utilidad y la rareté o escasez. Lo decisivo no es que estas magnitudes sean directamente medibles, sino que pueden ordenarse y compararse dentro de un sistema de ecuaciones. En sus artículos de los años 70 y en textos posteriores, Walras va afinando esta analogía hasta afirmar que la economía pura no es exactamente una ciencia físico-matemática, sino psicomatemática. Trata fenómenos internos, deseos, preferencias, utilidad, que sin dejar de ser psíquicos pueden representarte como magnitudes comparables. Las raretés ocupan el lugar que las fuerzas mecánicas. La utilidad se aproxima al concepto de energía, el valor a intercambio y la velocidad es el movimiento. Sobre esta base construye su conocido sistema de ecuaciones de equilibrio general. Primero para describir el intercambio entre dos agentes y dos bienes, luego para generalizarlo a n agentes y m mercancías. El objetivo es encontrar condiciones matemáticas bajo las cuales se logre una máxima satisfacción de las necesidades, compatible con la igualdad entre oferta y demanda en todos los mercados.
La matemática no es aquí solo un modo elegante de escribir la teoría, es el lenguaje mismo en el que se formulan las leyes del equilibrio competitivo. Pasemos a Jevons. Jevons lleva todavía más lejos la identificación entre ciencia económica y formalización matemática. Su tesis programática es bien conocida. Es claro que la economía, si ha de ser una ciencia en absoluto, debe ser una ciencia matemática. Es decir, debe adoptar el método de las ciencias que ya son pragmáticamente científicas. En su Theory of Political Economy distingue dos niveles de defensa del método matemático. En un primer nivel, presenta las matemáticas como un instrumento de precisión. La economía estudia realidades como utilidad, riqueza, valor, trabajo o capital, todas susceptibles de ser consideradas más o menos. Dondequiera que las cosas tratadas son apropiadas de ser consideradas más o menos, escribe, ahí las leyes y relaciones tienen que ser matemáticas en su naturaleza. Su teoría consistiría, por tanto, en aplicar el cálculo diferencial a las magnitudes de nociones, riqueza, utilidad, valor, capital, interés y trabajo. Por eso, en segundo nivel de esa tesis es más fuerte. Las leyes económicas son en sí mismas leyes matemáticas, análogas a las leyes físicas. La tarea de la ciencia económica sería descubrir las leyes naturales de la variación de la utilidad en función de las cantidades poseídas y, a partir de ello, deducir como consecuencia necesarias las leyes de cara a la demanda, oferta y el intercambio. Jevons es consciente de las objeciones clásicas. Ante la crítica de que no disponemos de datos numéricos exactos, responde con la analogía física. Tampoco la física renuncia a ser matemática porque sus mediciones sean aproximadas. Y ante la dificultad de medir sentimientos como el placer o la pena, recurre a ejemplos como la temperatura o la electricidad, que en su origen eran nociones vagas y solo después se volvieron mensurables. Aquí se hace decisiva la influencia de Jeremy Bentham y de Morgan. Jevons reconoce explícitamente la célebre frase de Bentham: la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Y añade que el placer y el dolor son sin duda los objetos últimos del cálculo económico. La economía se convierte así en una mecánica de la utilidad y del interés propio, una propuesta de maximización de placer con el mínimo esfuerzo, formulando en términos de derivadas y condiciones de máximo. De este modo, en Jevons, las matemáticas no son solo un lenguaje, son la expresión más adecuada de una concepción particular de la acción humana, definida por la búsqueda cuantificable de placer y la evitación de la pena. Pasemos a Edgeworth y la psicología matemática y mecánica social. Francis Isidro Edgeworth prolonga y radicaliza varias intuiciones de Jevons, pero las inscribe en un proyecto propio que él mismo denomina Mathematical Psychics. Su objetivo es aplicar el razonamiento matemático a las ciencias morales, articulando economía, estadística y psicología. Intenta mostrar que el razonamiento matemático puede ser indispensable incluso cuando no disponemos de datos numéricos exactos. Le basta con tener relaciones cuantitativas de tipo mayor que, menor que, creciente, decreciente, máximo o mínimo. De ahí su afirmación de que donde hay datos que, aunque no sean numéricos, son cuantitativos, el razonamiento matemático es posible y puede ser indispensable. Los símbolos algebraicos, que para el físico pueden ser una cuestión de elegancia, se vuelven para el economista una necesidad, porque permiten ver si un sistema está bien planteado, si las ecuaciones bastan para determinar las incógnitas y bajo qué condiciones hay solución. Como en Jevons, la analogía con la física ocupa un lugar central. Edgeworth sostiene que la energía debe considerarse como la idea central de la física matemática y la máxima energía como el objeto de las principales investigaciones en esta ciencia, y propone una correspondencia paralela en economía, donde el objetivo sería la acumulación máxima de placer. De ahí su célebre imagen de que la mecánica social podría llegar a ocupar junto con la mecánica celeste la cúspide de un único principio de máximo que unifique ciencia física y ciencia moral. Esta analogía reposa en una antropología muy explícita. Edgeworth escribe que la concepción del hombre como máquina de placer puede justificar y facilitar el empleo de términos mecánicos y de razonamiento matemático en la ciencia social. Sobre esta base formula un axioma fuerte: el placer es mensurable y todos los placeres son comparables. La felicidad se define como la integral de tres factores:
número de gozantes, duración e intensidad del placer, lo que permite plantear de modo sistemático el problema de la maximización de la felicidad total. En el terreno del intercambio, este marco le lleva a su conocida representación de la curva de contrato. Con competencia perfecta, el equilibrio puede determinarse de forma única. Con competencia imperfecta aparece una región de contrato, un conjunto de resultados posibles. En esta situación, Edgeworth afirma que toda la creación gime y suspira por un principio de arbitraje, capaz de seleccionar un punto dentro de la región. La justicia, tomada en abstracto, sería demasiado vaga. Necesita apoyarse en un criterio más preciso y este criterio es el utilitarismo, la maximización del bienestar agregado. Finalmente, Edgeworth establece una relación estrecha entre probabilidad y utilidad. Igual que en estadística asumimos distribuciones de casos o hipótesis de simetría, en economía podemos suponer para ciertos fines que todos los hombres son iguales y estudiar regularidades agregadas. Habla incluso de un sentido común matemático, que proporciona a la economía premisas probabilísticas que no proceden ni de una intuición pura ni de una inducción estricta. El recorrido por Walras, Jevons y Edgeworth permite ver con claridad que la matematización de la economía no fue un simple añadido técnico, sino la expresión de un proyecto teórico mucho más profundo. En los tres casos se repite la misma estructura. Primero, la economía se concibe como ciencia de magnitudes cuantificables, o al menos comparables: precios, cantidades, utilidad, placer, escasez. Segundo, se establece que una analogía fuerte de la física y la mecánica: fuerzas equivalen a escaseces, energía a utilidad, equilibrio mecánico a equilibrio mecánico. Y en tercer lugar, se adopta una antropología implícita o explícita en el individuo como maximizador de utilidad o máquina de placer, que hace verosímil esta traslación del paradigma físico al mundo social. Desde la perspectiva propuesta, algunos autores podríamos decir que las matemáticas forman parte de la estructura semilla de la teoría neoclásica. No son solo el lenguaje de exposición, sino el modelo mismo que organiza la explicación. Las leyes económicas aparecen en última instancia como implicaciones lógicas de una antropología reducida a variables cuantitativas, y es esa configuración la que hace casi inevitable el uso intensivo del formalismo. El problema, como han mostrado posteriores críticas, surge cuando este modelo se extiende por extrapolación a ámbitos donde los supuestos dejan de sostenerse, cuando se pretende describir sistemas complejos de acción humana como si fueran análogos, sin matices, a sistemas mecánicos. El riesgo entonces es que la elegancia matemática oculte la debilidad antropológica del modelo y que la teoría pierda capacidad para iluminar la economía real. La lección que podemos extraer no es un rechazo de las matemáticas, sino una invitación a situarlas en su lugar adecuado. El formalismo puede aportar claridad y rigor siempre que siga a una reflexión teórica sólida sobre la acción humana. Cuando ocurre lo contrario, cuando la teoría se construye para que encaje en un aparato matemático previamente elegido, la economía corre el riesgo de dejar de ser una ciencia de la acción humana para convertirse en un ejercicio de lógica abstracta. Volver a las justificaciones originales de Walras, Jevons y Edgeworth nos ayuda, en definitiva, a entender mejor qué supuestos están en la base de la teoría económica dominante y abrir espacio para una reflexión crítica que combine rigor formal con una comprensión más rica de la persona y de la vida económica real. Muchas gracias por ver esta presentación y si quieres saber más o quieres comentar algo, estaré feliz de poder interactuar. Muchas gracias.